El comercio internacional. Geografía. Páginas 118, 119, 120 y 121. Primeramente vamos a leer la carta que le manda Jorge a Mayra. Hola Mayra, ¿recuerdas el correo que nos llegó donde dice que hay países como Lituania, Italia y Portugal que tienen más celulares que habitantes? Y discutimos sobre quién los fabrica. Pues nadie ganó porque resulta que se hacen en varios países. Ya investigué y como decías, se hacen en China, Taiwán, pero también en Alemania, Estados Unidos y Finlandia. En China y Alemania se fabrican los chips, se ensamblan en Centroamérica y en el sur de Asia. Los diseños y estrategias de ventas se hacen en Estados Unidos y Finlandia y por supuesto se venden en todo el mundo. Como en el caso de los coches, que en unos países los diseñan, en otros los fabrican, en otros solamente los arman y otros los compran y venden. Es una labor en varias regiones. Bueno, nos vemos en la cancha el sábado. Saludos, Jorge. En la carta que manda Jorge a Mayra, ya nos está hablando del comercio internacional. Como en unas partes se extrae el cobre, el hierro, la plata o diferentes materiales. En otro lado se encargan de fundirlos, es decir, procesarlos, extraer solamente el material que se va a ocupar. Y como en el caso de China, convertir el oro, la plata, el cobre, entre algunos otros materiales, en componentes de aparatos electrónicos que después se envían a diferentes países para armar, por ejemplo, computadoras, celulares, chips de carros, entre otras muchas cosas más. De esta manera se van relacionando unos países con otros en la fabricación de algunos productos, en su mayoría electrónicos, y otros se dedican exclusivamente a la venta. Otro ejemplo muy claro es la extracción del petróleo aquí en nuestro país. De aquí de nuestro país se llevan el petróleo crudo a Estados Unidos. En Estados Unidos lo procesan, sale aceite de carro, gasolina de diferentes marcas. Nuevamente regresa a México en forma de gasolina y nos la venden para podernos mover en los coches. Esto genera ganancias para ambos países dentro del comercio internacional. Como acabas de leer, en el correo electrónico muchos países se relacionan con la fabricación, venta y compra de un mismo producto. Identificarás las etapas de producción de los celulares y comentarás en el grupo si la participación y las utilidades obtenidas serán las mismas para todos los países participantes. Es decir, que si esta producción le deja la misma ganancia económica a todos los países, o a algunos les deja más y a algunos les deja menos. Puedes ampliar la información en internet, pero también basta con que revises los celulares de tu casa. Si tienes todavía las cajitas perfectamente, ahí dice hecho en China, por ejemplo, exportado a Estados Unidos y vendido en México, por ejemplo, ¿sí? Entonces allí habría que 3 países participantes dentro de la elaboración, producción y venta de los celulares. Vamos a leer el texto de abajo para aumentar la información. Ayer mi prima Mónica me platicó que sus papás le compraron unos patines y un carrito. Al revisar las etiquetas vieron que la de las patinetas decía hecho en China con 100% fibra de vidrio, país de origen Estados Unidos, importado
por México. Y la del carrito decía hecho en Ontario, Canadá, ensamblado en Taiwán, importado y distribuido por México. Ella y sus hermanos se asombraron al ver que había tantos países implicados en su elaboración y venta. En un planisferio, en un mapa mundi, como le conocemos normalmente, o planisferio, localicen los países involucrados en la producción y comercialización de los juguetes y el celular. Luego tracen la ruta de producción y distribución de estos productos. La información, por supuesto, que se te está dando ¿dónde? En la lectura. Tomen dos objetos, pueden ser juguetes o aparatos electrónicos. Lean las etiquetas y localicen las rutas de producción y distribución en el mismo planisferio. Contestarás en tu cuaderno cuántos países están involucrados en el proceso de producción, venta y compra de sus objetos. ¿Cuáles objetos? Los teléfonos celulares y los juguetes. ¿Qué continentes están ausentes del comercio internacional? Es decir, ¿qué continentes no participan en el comercio internacional? Aprendamos más. Al igual que los juguetes, muchos otros productos muestran en sus etiquetas los países que están relacionados en el proceso, desde el diseño, fabricación y armado de partes hasta la venta y compra de un mismo producto. Sin embargo, la participación es desigual, pues nunca será lo mismo vender la fórmula química de un medicamento que la caja donde se guarda. El ser humano transforma los recursos naturales a través de la actividad industrial para generar productos o servicios que posteriormente consume. Por ejemplo, hay quien corta el pino, hay quien va al aserradero, raja la tabla, después va el carpintero, compra la madera, la transforma en un mueble, después la lleva a una mueblería y después la venden. ¿Para qué? Para un servicio de una persona en particular. Para que lo producido pueda consumirse es necesario el comercio, actividad que consiste en intercambiar productos o servicios mediante su compra o venta en el interior de un país o entre países. Por ejemplo, aquí está la armadora de los carros Nissan y la materia prima o el fierro lo pone aquí México, después se lo llevan a Japón, Japón lo transforma, nos manda las puertas, nos manda todas las partes, manda también todos los componentes, chip y computadora del carro, todo lo que lleva, y aquí en México se ensambla. Algunas unidades se quedan en México y otras se devuelven ¿a dónde? A Japón. Allá en Japón se va a poner el número de serie, la marca, algunas otras cosas más, y de ahí se distribuye ¿a dónde? Al resto del mundo. Para que el comercio tenga éxito son necesarios la publicidad y los medios de transporte poco costosos. La primera sirve para presentar y favorecer el consumo de los productos o servicios que se venden, y el segundo para hacerlos llegar a quienes lo consumen. Sin estos medios, la globalización no sería posible en producto que se fabrica en Corea, como un aparato de sonido. Jamás se conocería ni vendería en México. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, si no hay una publicidad, por ejemplo, en la tele, en la radio, en el internet, pues tú no vas a conocer cuál es el teléfono mejor o más reciente que ha salido, o cuál se dice que es la mejor marca. ¿Por qué?
porque no existiera anuncio alguno, por lo tanto, tú no lo conocerías. Los medios de transporte, pues también son muy importantes, porque en ellos se va transportando por el producto, por decir, en un tren, en un avión, en un barco, se transportan productos de bienes y servicios. Producidos en donde, en diferentes países y distribuidos también en diferentes países. Dentro de la globalización, no todos se comercializan, solo aquellos productos y servicios que permiten generar mayor riqueza. Por ejemplo, los productos derivados del hierro, los químicos o el petróleo. Algunos productos tienen más valor que otros en el mercado internacional. Lo más caro son los transformados artesanal o industrialmente llamados manufacturas. Cerca del 90% de los productos que se fabrican son transportados en barcos, los cuales son los que menos carbono emiten a la atmósfera. 14 gramos de dióxido de carbono por tonelada de carga. En Times Square, en Nueva York, existen numerosas tiendas donde se encuentran marcas que se venden en todo el mundo, lo que es una muestra de la globalización comercial. China, además de exportar mano de obra a otros países, es un importante generador de tecnología. Para identificar las principales regiones y países que venden los productos de mayor valor comercial, realizaremos lo siguiente. Primeramente, observarás la tabla de exportaciones mundiales de mercancías por grandes grupos de productos y por regiones que se emitió en el 2011. Por ejemplo, América del Norte exportó productos agrícolas por 11%, combustibles y productos derivados de las industrias extractivas el 13.2%, hierro y acero el 1.5%, productos químicos el 11.4%, equipos para oficina y telecomunicaciones el 9.3%, productos de industria automotriz el 10.6%, textiles el 0.8%, prendas de vestir el 0.5%. Con esta información realizarás una gráfica de barras en donde en tu libreta, donde podamos ver de una manera más fácil qué producto es el que se exporta más en América del Norte. Y realizaremos una gráfica más de Asia con la información también que ahí se nos proporciona. Y por último responderemos el siguiente cuestionamiento. ¿Qué región exporta más? ¿América del Norte o Asia?